tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 21:02, 21 grados la temperatura en Asunción. Gracias por la preferencia de todos los martes en este capítulo de La Caja Negra. Estoy mirando acá, vamos a hablar largo, todo el programa, de este informe sobre rendiciones de cuentas financiadas con recursos del FONACIDE, una parte de los informes que vamos a presentar. Este informe conclusivo tiene 300 páginas. Después vamos a hablar, y está con nosotros el asesor jurídico de la Contraloría General de la República, Darío Ortega. Contraloría reportó a la Fiscalía más de 30 casos vinculados a la provisión de merienda escolar. Después tenemos otro informe que tiene que ver con la pésima ejecución y retrasos en la entrega de alimentos. Hay otro informe que preparamos. Contraloría detecta inconsistencias en llamados realizados por las municipalidades, los distintos municipios. Y esto que tiene que ver ya con una cuestión administrativa, hay un ranking de las principales empresas. A ver, según estos datos de la Contraloría, 10 empresas se quedan con el 56% de todo lo que el Estado licita en materia de alimentos. Un apetitoso negocio, parecen las claques que le sacan el jugo a las licitaciones del almuerzo y la merienda escolar. Y acá, si bien en este tema de la participación de estas empresas, eso nos va a explicar después el abogado, el asesor jurídico de la Contraloría, esto no constituye a lo mejor un hecho punible, a lo mejor hablamos de una cuestión netamente administrativa, pero hay un patrón llamativo que nosotros puntualizamos que en este informe conclusivo de la Contraloría se alerta sobre una participación recurrente de las mismas empresas en estas licitaciones. Y vamos a ver el volumen de dinero que se ha invertido desde el 2012, diciembre del 2012, cuando empieza a entrar en vigencia la ley del FONACIDE, hasta el 2022. Montos millonarios. Lastimosamente quisimos hablar con las futuras autoridades del Ministerio de Educación y Ciencia y nos dicen que no pueden hablar, lo van a hacer después del 15 de agosto. Supongo yo que eso es entendible, están acomodándose. Pero un tema tan sensible que les puede explotar en la cara, me hubiese gustado que por lo menos tener una visión general de cómo se pretende encarar esto por parte de Luis Ramírez, futuro ministro de Educación. Inclusive le llamamos también a Federico Mora, pero dicen que no están habilitados para hablar con la prensa hasta después del 15 de agosto. Y dijimos, si hablamos con las actuales autoridades del MEC, bueno, ya se van el martes, ¿qué sentido tiene? Entonces, me hubiese gustado tener la opinión de algunos de los que van a asumir el 15 de agosto en el área de educación. Pero arrancamos con este informe y a la vuelta ya le saludamos al doctor Darío Ortega, el asesor jurídico de la Contraloría General de la República. ¿Qué dice este informe? El apetitoso negocio, las claques en Paraguay que se quedan con el negocio de las licitaciones del almuerzo y la merienda escolar. Apetitoso negocio, las claques que sacan el jugo al almuerzo escolar en Paraguay. El programa de la merienda y almuerzo escolar se convirtió en uno de los negocios más rentables de los últimos años, siendo así un verdadero atractivo para cualquier empresario del rubro de la provisión de alimentos. Sin embargo, desde hace una década solo unos pocos acaparan las millonarias licitaciones a nivel país. La Contraloría advierte de la participación recurrente de los mismos proveedores en las mismas convocatorias. De acuerdo con un reciente informe de la Contraloría General de la República, existe un inquietante patrón con las mismas empresas que van ganando las licitaciones de las municipalidades, las gobernaciones y del Ministerio de Educación. El almuerzo escolar es un negocio que mueve millones y llamativamente está beneficiando siempre a las mismas claques. ¿Quiénes son los varones de la merienda escolar en Paraguay? ¿Cuánto facturan y cuál es el nivel de incidencia que tiene en el mercado de las licitaciones?
Observando el informe de la Contraloría, en los últimos 10 años, entre el periodo 2012-2022, el total de las contrataciones de alimentación escolar adjudicadas a nivel nacional fue de 6.16.246.324.027 guaraníes, que en dólares americanos asciende a la suma de 1.044.292.695 dólares. En el 2022, la suma total entre gobernaciones, municipalidades y el Ministerio de Educación fue de 855.298.763.498 guaraníes, unos 120.514.397 dólares americanos. En ese periodo, la empresa proveedora Ladero Paraguayo se posicionó como la favorita con 176 adjudicaciones por un valor total de 578.027.082.995 guaraníes. Esta firma consiguió contrataciones en 15 departamentos más la capital. En el segundo lugar figura la empresa Comepar con 4 contrataciones por 567.578.055.351 guaraníes. En el tercer puesto aparece esta misma proveedora, pero consorciada bajo el nombre de Consorcio Comepar y Asociados, con 10 adjudicaciones por 509.945.666.181 guaraníes. Llamativamente, esta misma empresa Comepar aparece nuevamente en el puesto 56 con otros 2 contratos por 13.765.699.860 guaraníes. En el cuarto lugar aparece Rosa Mabel Capli con 108 adjudicaciones por 435.653.118.703 guaraníes. En el quinto figura Patricia Esther Fernández Valiente con 15 contrataciones por un total de 283.499.530.379 guaraníes. En el sexto puesto aparece Blanca Nieves Rodríguez Brown con 148 contrataciones por 281.920.049.145 guaraníes. Le sigue el Consorcio Santa Rosa con 7 adjudicaciones por 219.912.963.366 guaraníes. Después aparecen la firma Granos y Aceites Sacia con 18 contratos por un monto total de 198.436.963.980. El Consorcio El Colono con 7 contrataciones por 157.154.886.290 y la firma Vega S.A. con 14 adjudicaciones por valor de 145.201.893.750 guaraníes. De los 10 mayores proveedores señalados, se constató que algunas firmas se encuentran vinculadas entre sí a través de socios. Al agruparlas, la Contraloría detectó 2 grandes grupos a los cuales denominó Grupo Comepar y Grupo Capli. Las firmas que componen el Grupo Comepar se encuentran vinculadas a través del señor Antolín Javier Génez Miranda, quien es socio y representante legal de las sociedades, y son las siguientes firmas: Comepar S.A., Consorcio Comepar y Asociados, Consorcio de Alimentos, Consorcio Comepar y Alimentos, Consorcio Comepar y Plasma S.A. De acuerdo con el informe, las adjudicaciones correspondientes a los proveedores del Grupo Comepar representan el 21% del importe de los 6.246.324.027 guaraníes correspondiente al total de las contrataciones de alimentación escolar durante los 10 años en el área capital y departamento central. Mientras que el segundo grupo, denominado Capli, está conformado y representado por Rosa Mabel Capli, firma unipersonal distribuidora Paraguay; Hugo Atilio Carlson Núñez, firma unipersonal Car y Cap Servicios; María Alejandra Mabel Carlson Capli, firma unipersonal Roma Emprendimientos; y Carlos Atilio Carlson Capli, firma unipersonal Fortaleza Emprendimientos. Las adjudicaciones correspondientes a los proveedores del Grupo Capli representan el 15% del importe de los 6.16.246.324.027 guaraníes correspondientes al total de las contrataciones de alimentos durante los 10 años en 12 departamentos: Alto Paraná, Caguazuca, Zapacá, Nindayú, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Paraguarí, Presidente Hayes y San Pedro.
Según el informe, en los procesos de almuerzo escolar de las gobernaciones en los años 2021 y 2022, en las que tuvo participación el Grupo Capli, se pudo observar un patrón recurrente con el grupo de empresas que se presentaban como oferentes en los mismos procesos en los que participaba Rosa Mabel Capli, ya que coincidentemente en varios de ellos se presentaron en forma reiterada las mismas firmas participantes, como ser Engadi Alimentaria SRL y Filtra SRL, resultando beneficiada la proveedora Capli. Si bien los auditores aclaran que no existe transgresión legal, resulta muy inquietante esta llamativa recurrencia. En cuanto a la provisión alimentaria que realiza el Ministerio de Educación y Ciencias, la Contraloría detalla que nuevamente existen proveedores frecuentes que son adjudicados en estas contrataciones. Tal es el caso de la firma Comepar S.A. Fue beneficiada con 4 contratos, lo cual representa el mayor porcentaje de adjudicaciones, siendo el 34,54%, seguido por el consorcio Comepar y Asociados, con 7 contrataciones adjudicadas, que representa el 25,18% del total. Luego se encuentra Patricia Fernández de Alcaraz, con 8 contrataciones abarcando el 14,04% del total de contrataciones. En varios procesos de contrataciones de diferentes años, las adjudicaciones recayeron sobre los mismos proveedores. En los 8 llamados realizados entre los años 2013 y 2022, presentaron ofertas en lotes diferentes las empresas Comepar S.A., Consorcio Comepar y Asociados, Patricia Fernández de Alcaraz y Aida Aquino de Farías. La institución Contralora reveló en ese sentido el esquema de cómo estas 4 firmas presentaban ofertas en cada llamado. En cada proceso, la firma Comepar S.A. cotizó la mayor cantidad de lotes y en ellos fue adjudicada. La siguiente firma de mayor cotización era el Consorcio Comepar y Asociados, que cotizó 1 o 2 lotes sin coincidir con el número de lote ofertado por Comepar S.A. Luego está Patricia Fernández de Alcaraz, quien cotizó un lote sin coincidir con los ofertados por las anteriores firmas, y finalmente Aida Aquino de Farías, quien cotizó un lote también sin coincidir con ninguno de los otros lotes ofertados por las demás firmas. En el caso del consorcio Comepar, las firmas Plasma S.A. y Comepar S.A. conforman el mismo. El modus operandi consiste en que en los mismos llamados, Comepar S.A. y el consorcio Comepar y Asociados ofertaban en lotes diferentes y así eran adjudicados. Si bien esta práctica no está taxativamente prohibida por la ley, según esgrimió la Contraloría en su informe final, se configura en una conducta poco competitiva, lo cual da la pauta de la forma en que las grandes claques se adueñaron del jugoso negocio que representa llevar la comida a los alumnos en las instituciones educativas. Bueno, está con nosotros Darío Ortega, asesor jurídico de la Contraloría. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches a toda la teleaudiencia. Acá. Bueno, esto hay que dividir en 3 partes, ¿verdad? Lo primero es que mostramos que, esto que aparece en el informe no precisamente constituye hechos punibles, ¿verdad? Sino es el desglose, lo que dice la Contraloría, del ranking de las empresas que se quedaron con las licitaciones para tema almuerzo escolar, ¿verdad? Ahí no se hace ninguna valoración si esas licitaciones estuvieron mal o no, ¿verdad? O sea, simplemente que aparecen como las que en los últimos 10 años, las que mayor cantidad de licitaciones han ganado. Eso por un lado, ¿verdad? Y después lo otro tiene que ver con los pagos sin documentación. Entramos ya a las instituciones, municipios principalmente, doctor. Así mismo. Como bien lo mencionaste, esto es un trabajo sin precedentes. No solamente se hizo este estudio en los últimos 10 años que acabas de seguir en la pantalla, sino que también se trató de controlar la calidad de los alimentos, se trató de averiguar si los alimentos llegaban en las condiciones que debían de llegar, si todos los alumnos recibían y si los pagos que se realizaban se hacían de manera correcta. Es importante resaltarte que de entrada ya conseguimos el primer objetivo. Y ese objetivo no es otro que las comunidades afectadas ya se hayan despertado, ya le reclamaron a sus autoridades y ya se apersonaron ante la Contraloría para, por favor, solicitar el seguimiento y el acompañamiento para deslindar responsabilidades. Este es un informe que se dio a conocer la semana pasada, ¿verdad? Lo hizo el propio Contralor General de la República, el doctor Camilo
Camilo Benítez. A partir de allí es cuando decís que ya algunas comunidades ya han reaccionado. Asimismo, hace 2 semanas ya salió este informe. Varios intendentes, varios concejales ya se apersonaron o llamaron por teléfono a la Contraloría, nos manifestaron su inquietud, su preocupación. En algunos casos reconocían los errores, pero por favor también nos pedían que aclaremos que en el caso de ciertos municipios no era problema de mala calidad, sino en todo caso falta de documentación. Entonces, lo importante aquí es que la ciudadanía se está despertando y está controlando, le está controlando a quienes le eligieron para que dirigen a su comunidad. Eso es muy importante. No existe mejor y mayor contralor que la población. Nosotros como Contraloría tratamos de hacer lo humanamente posible, pero nunca vamos a dar abasto. Sin embargo, con esta colaboración de la gente, nosotros podemos llegar y investigar los problemas que se puedan suscitar en cualquiera de las localidades. Es importante esta apertura que tiene la Contraloría y la participación de la ciudadanía. Tenemos estas placas, un poco para poner en contexto, para explicar a la gente qué es FONACIDE, que entre paréntesis arrancó diciembre del 2012, va hasta el próximo año, hasta el año que viene. El fondo, ¿qué es el FONACIDE? El Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo, que fue creado por ley en el 2012 para asignar en forma racional y eficiente los ingresos en concepto de compensación por la cesión de energía de la entidad binacional Itaipú al Brasil. El fondo está destinado exclusivamente al financiamiento de los proyectos de inversión pública y de desarrollo. Dinero desembolsado en concepto de FONACIDE del 2012 al 2022, 17.000 billones, ¿verdad? Sí, ahí está, 17.935 billones. 3.252 millones de dólares. Sí. 3.252 millones de dólares en 10 años. Esto dice el informe de Contraloría. Distribución del FONACIDE, 25% al Tesoro Nacional para programas y proyectos de infraestructura, 26% al Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación para financiar proyectos y programas, 25% a los gobiernos departamentales y municipales, 10% para el Fondo Nacional de la Salud, 7% adicional al Fondo Nacional para la Salud, de los cuales el 50% será para el programa de salud mental y el restante 50% para proyectos del Ministerio de Salud, 7% para las instituciones de educación superior. Destino de los fondos percibidos por municipalidades y gobernaciones: 50% a proyectos de infraestructura en educación, 30% a proyectos de almuerzo escolar y los saldos remanentes a proyectos de inversión pública y de desarrollo. Y las transferencias para el FEI de 2012 a 2017. De 2012 a 2017, 2.813 billones de guaraníes. Del 2018 a 2022, 314 millones de dólares, ¿verdad? Así mismo. Qué mucho dinero, ¿eh? Desde el 2018 los recursos destinados al FEI se cambiaron de guaraníes a dólares. Y después los focos de inversión del FEI: 30% de incorporación de TIC en educación, 10% formación docente, 15% infraestructura y equipamiento escolar, 10% atención a la primera infancia, 3% redes de cooperación escolar, 10% becas de estudios universitarios, 20% inversión y desarrollo y 2% ANEAES y evaluación de la calidad educativa. Por eso queríamos hablar con la gente del Ministerio de Educación, ¿verdad? Porque nos preguntamos, vemos estos números, ¿verdad? Estos volúmenes millonarios, y surgió un efecto, ¿verdad? O sea, funcionó esta ley, toda esta cantidad de plata que recibieron los municipios y las gobernaciones, efectivamente se destinaron como se tenía que hacer. A ver, desde el 2019, miramos nomás para no irnos un poco más atrás, desde el 2019 hasta el 2022, en la era Camilo Benítez, en la Contraloría General de la República, ¿cuántas denuncias presentaron la Fiscalía? Y hasta hoy, con lo que hicimos ahora, 150 denuncias.
50 denuncias. No solamente almuerzo escolar, ¿verdad? No solamente almuerzo escolar. Sino el desglose, esto que mencionábamos, de todo. De la distribución del dinero del FONACYT, de verdad que ahí en las placas mostrábamos para dónde va. Obras, gasto de capital, combustible. Estamos hablando de un aproximado de 100 millones de dólares, redondeando. De esas 150. De esas 150 denuncias. Así 100 millones de dólares en el daño patrimonial sería. En las inconsistencias o las irregularidades encontradas. Ese monto, de acuerdo a lo que la Fiscalía pueda llegar a concluir, puede aumentar, claro, o puede disminuir. Puede aumentar porque no se olviden que la Contraloría trabaja por muestreo. O sea, nuestros informes son como consecuencia de muestreos realizados. La Fiscalía, como tiene mayor amplitud en la investigación, puede abarcar mucho más y ese monto puede evidentemente ir y trepar mucho más allá. Ya para entrar en tu campo, doctor, puntualmente, porque convengamos que esta primera parte, porque esto está en el informe, el ranking de las empresas que ganaron la mayor cantidad de licitaciones, eso lo maneja Polo Ojeda, ¿verdad? Sí, señor. ¿Él está en qué unidad? Él es el director general de Contrataciones Públicas del Estado. Fue el encargado de realizar este informe de los últimos 10 años y cuya conclusión está ya en la página web de la Contraloría, es de acceso público, donde, así como estaba mencionando tu informe, hizo ciertas recomendaciones a los efectos de que en las licitaciones posteriores ya se tengan en cuenta algunas circunstancias para que no sean siempre las mismas empresas las que ganan. Entonces es una recomendación que se le está dando a los participantes o a los encargados de realizar estos llamados, entiéndase MED, gobernación o intendencia, para que controlen y para que el proceso de licitación sea más transparente y más amplio. Que también ese proceso le conviene a las empresas, ¿verdad? Porque se genera también un manto de dudas en torno a los nombres de estas empresas que aparecen en estas licitaciones. De estos 150 casos que mencionaste, 2019 hasta el 2022, de lo que ya en esta administración Camilo Benítez, el actual Contralor, remitió al Ministerio Público, ¿usted le hacen seguimiento a eso? Sí. Nosotros tenemos una dirección que es de asesoría de seguimiento procesal. Estamos de manera constante y de manera periódica visitando a los diferentes fiscales asignados a las causas. Ahora, actualmente estamos recibiendo mayor reportes en cuanto a los avances de las causas. Muchas veces nos mencionan que no nos pueden dar ese informe por una cuestión de investigación, de reserva de la investigación y de tener cuidado con lo que están haciendo. Pero la mayoría está en proceso de etapa investigativa. Vamos a compartir el siguiente informe. La Contraloría detecta inconsistencias en llamados de municipalidades y hay municipios que, este es un dato que después el doctor va a desarrollar y nos va a explicar, hay municipios que omiten publicar sus llamados en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, siendo esto una obligación por ley. Veamos el informe. Alimento escolar. Contraloría detecta inconsistencias en llamados de municipalidades. La Contraloría General de la República detectó varias inconsistencias en los llamados realizados por las municipalidades para la adjudicación del servicio de provisión de alimentos a las instituciones educativas. En los ejercicios fiscales 2021 y 2022, un total de 56 municipalidades no comunicaron sus llamados de alimentación escolar a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, de acuerdo a la obligatoriedad de los mismos y a los plazos legales establecidos, lo cual equivale a un importe total de adjudicación por 19.250.119.778 guaraníes. En Ñembucú, 12 municipios cometieron esta falta en llamados por valor de 3.734.333.750 guaraníes. En Guairá, 9 municipalidades por 1.535.904.000. En San Pedro, 6 instituciones municipales por 1.389.304.800. En Alto Paraná, 2 municipios por
1.116.961.400. En Concepción, 3 municipalidades por valor de 1.006.400.000 guaraníes. En Caazapá, 4 municipios por 1.002.585.600 guaraníes. En Amambay, un municipio por 435.812.000 guaraníes. En Paraguarí, 2 instituciones por 419.895.000. En Canindeyú, una intendencia no comunicó por adjudicaciones de 135 millones de guaraníes. En Caguazú, un municipio por 114.998.928. Y en Misiones, uno no informó a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas su llamado por 61 millones de guaraníes. Así también, en los años 2021 y 2022, un total de 24 municipalidades presentaron un ID, nombre de la licitación, inexistente, de acuerdo a la web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y el portal Datos Abiertos de la Contraloría, lo cual equivale a un importe total de adjudicaciones por 10.856.428.526 guaraníes. En ese mismo periodo, otros 6 municipios presentaron un ID que no le corresponden a sus procesos licitatorios realizados, según el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, equivalente en un importe total de adjudicaciones por 2.461.001.890 guaraníes. En su informe, la Contraloría resalta que las municipalidades expuestas no comunicaron sus procesos de contratación de alimentación escolar, declararon ID inexistentes e ID que no les corresponden a los mismos. Ante esta falencia por parte de las municipalidades, la institución contralora subraya que la falta de difusión afecta a los principios generales de las contrataciones públicas, que son de igualdad, concurrencia, libre competencia, transparencia, economía, eficiencia y publicidad. Doctor Darío Ortega, asesor jurídico de la Contraloría, ¿qué pueden alegar los municipios? Por una obligación, tienen la obligatoriedad por la ley, esto tienen que publicar en el portal de contrataciones públicas. Incluso me decía hace rato fuera del aire, hay ID que no coinciden, ¿verdad? El ID es la identificación de ese llamado, ¿verdad? ¿Cómo se explica eso? Asimismo, en esta irregularidad, en estas observaciones, hemos dividido en 3 grupos en lo que respecta a las observaciones en cuanto al ID. ID inexistentes, es decir, los municipios comunicaban, ya sea en la Contraloría, cuando presentaban su rendición de cuenta, un número de ID de una licitación. Sin embargo, el equipo auditor, al hacer el cotejo, al entrar en la página web de la NSP, ese número no existía, literalmente no existía, pero el municipio había denunciado como si fuera del llamado a la licitación. En el otro caso está el ID que no le correspondía al municipio. Venía un municipio, decía el ID, el número tal me corresponde a mí, sin embargo el equipo auditor, entrando a la página de la NSP, corroboraba que ese ID le pertenecía a otro llamado y a otra municipalidad. ¿Que mintieron? Evidentemente, estas 2 circunstancias son las más graves que hemos encontrado, puesto que podríamos hablar de uso de documento de contenido falso o de producción de documento de contenido falso. Ahora, en cuanto al otro grupo, al más grande, que es que aquellos que directamente no comunicaron sus procesos de licitación, también hemos decidido remitir al Ministerio Público para una amplia investigación, puesto que esta irregularidad, esta falta cometida, hace imposible darle una trazabilidad a los llamados a licitación. Claro. Desde su inicio, durante su ejecución y durante la posterior ejecución. Claro, entonces, ahí no sabemos si efectivamente se pagó lo que corresponde, si cuántas empresas participaron en el proceso de licitación, si efectivamente la empresa que fue adjudicada llegó a entregar el alimento correspondiente. Eso no se puede saber, porque imposible. No tenés el origen de la licitación, ¿verdad? Donde está el detalle de ese proceso licitatorio. Así mismo. Entonces, ese grupo más grande de 56, como decía tu placa, también decidimos remitir al Ministerio para que ellos, dentro del marco investigativo amplio que tienen, procedan a la investigación correspondiente. Pero más aún atendiendo a los 2 antecedentes previos, a lo inexistente y a lo que no corresponden. Ahí sí hay algo muy raro que ha sucedido.
Y acá entran municipios de todos los colores, ¿verdad? Acá no hay ningún sector, ¿verdad? Todos están afectados con esto. Yo me acuerdo, no en en gobiernos anteriores, no con la Contraloría, pero también con anteriores contralores nos decían, y también desde la auditoría del Poder Ejecutivo. Es cierto, como abogado, vas a decir, no se puede justificar y admitir desconocimiento de la ley, pero algunos municipios no saben hacer rendiciones de cuentas. Es un serio problema. Yo sé que ustedes hicieron incluso la Contraloría capacitación permanente en diferentes municipios. Explicarle a los intendentes cómo tienen que hacer rendición de cuentas. Nos decían también en su momento desde la auditoría del Poder Ejecutivo. Por eso es que yo entiendo ese interés por parte del presidente electo Santiago Peña cuando dice: vamos a fortalecer los órganos naturales de control del Estado. La Contraloría, Auditoría del Poder Ejecutivo. El Ministerio Anticorrupción, es cierto, tiene pocos años. La cantidad de funcionarios que tienen, en su mayoría son directores, pero no hubo resultados significativos. Entonces, vamos a abolir ese ministerio y le damos más herramientas, más recursos, más elementos. Por ejemplo, a la Contraloría, porque imagínate, más de 250 y cuántos municipios, 51 municipios, tienen que hacer ustedes auditoría de manera aleatoria, o si no, toda la Contraloría va a abocarse única y exclusivamente a hacer auditoría a las compras que hacen los municipios. Mientras tanto, ¿qué pasa con las otras instituciones, verdad? Por eso es que tenemos que fortalecerle a la Contraloría, pero el principal problema anteriormente, no sé si eso se subsanó, tampoco sirve como argumento. ¿Sabes que yo no sé rendir cuentas? ¿Sabes que me perdí, me equivoqué? Hice la licitación, pero no publiqué nomás en el portal de contrataciones públicas. O puse mal el ID, entonces de mi municipio A salió al municipio B. O sea, no se puede alegar eso, ¿verdad? Es una realidad. Sí. Es más, como consecuencia de este informe, algunos municipios, esa fue la excusa que vinieron a dar. Ah, mira, dijeron sí, eso. Expresamente y reconocieron. Por ejemplo, uno de los casos, porque acá el 99% de almuerzo escolar, pero también se vio las transferencias a la ONG y a las entidades sin fines de lucro, que también tenemos en este informe. Ahí, por ejemplo, las entidades sin fines de lucro que recibían plata están obligadas por ley y por resolución de la CGR a rendir cuentas de la plata recibida. Si no rinden cuentas, si no tienen la constancia de la Contraloría de su rendición, no pueden recibir un segundo desembolso. Sin embargo, esto sí ocurrió. Y los intendentes que vinieron a hablar conmigo, me consta porque hablaron conmigo, justamente fue la excusa de eso. No le podemos exigir porque no saben rendir cuentas. No sabíamos que teníamos que rendir cuentas. Yo me acuerdo en el gobierno anterior, acá en el gobierno de Abdo no recuerdo, pero había una auditora del Poder Ejecutivo que me decía, le poníamos colores, tipo de semáforo, el rojo, amarillo y verde, que tenía rojo directamente no recibía la transferencia. Y el que estaba en amarillo, que estaba todavía más o menos en condiciones de poner al día su documentación, el verde, por supuesto, se le habilitaba. Eso se dejó, porque ¿cómo se explica esto que estás mencionando? ¿Por qué desde Hacienda se le dio la transferencia o se le siguió transfiriendo a los municipios las gobernaciones que no hicieron rendiciones? Sí, una pregunta que realmente deberíamos trasladar a ese lugar. Pero sigue el inconveniente, sí. El desconocimiento a lo que la ley manda continúa. Es más, otra de las excusas dice, es muy exigente la ley. Nos reclamaban de que uno de los requisitos era tener constancia de CEPRELAP. Y nos decían, ustedes son muy exigentes. Y le decíamos, no, eso está en la ley. La ley de presupuesto y su decreto reglamentario te exige. No es nuestra culpa. Claro. O sea, hasta usan como excusa que los requerimientos son demasiados. Pero es plata pública y se debe comprender que con la plata pública, plata de todos, no se puede jugar, no se puede hacer vito. Ahí es donde la burocracia estatal debe cumplirse a rajatabla. Pero aparte de que es dinero público, otra vez ese dinero público va para un área extremadamente sensible,
que tiene que ver con la alimentación de los niños. En este caso, así mismo. Tengo que hacer una pausa cortita a la vuelta. Seguimos hablando con el asesor jurídico de la Contraloría General de la República sobre este informe que hace 2 semanas se dio a conocer, de revela datos. ¿Cuánto tiempo le llevó este trabajo? Un trabajo técnico minucioso. Nosotros nos tocó desde la producción leer página por página y 6 meses mínimo. 6 meses mínimo. Bueno, pausa, ya venimos. El siguiente informe: pésima ejecución y retrasos en la entrega, doctor, del alimento escolar. Esto también figura, todo el informe que iba aclarando, me están preguntando acá dónde está esta información. Está en el portal de la Contraloría General de la República, están los informes, están las remisiones al Ministerio Público de las denuncias, etcétera, etcétera. Todo eso está en el portal. ¿Y de dónde sacamos estos datos? Sacamos del informe de auditoría que realizó la Contraloría General de la República. Pésima ejecución, retrasos de estudiantes de varios municipios no recibieron alimento durante gran parte del año pasado. Esto está también en una parte del informe, y los llamados tardíos han ocasionado que se retrasara la provisión del almuerzo escolar. Veamos el informe. Pésima ejecución y retrasos en la entrega del alimento escolar. Los distintos municipios del país tuvieron en promedio una pobre ejecución de los fondos que recibieron para destinar los alimentos en las instituciones educativas, lo cual terminó perjudicando a los alumnos. Uno de los principales inconvenientes fue el importante retraso que hubo en varias localidades para el inicio de la provisión del almuerzo escolar. Según el informe de la Contraloría General de la República, en la ciudad de Asunción, la ejecución de los recursos en el ejercicio fiscal 2022 fue solamente en promedio del 12%. En el caso del departamento de Boquerón, la cifra fue del 48,31%. Entre las administraciones comunales de menor nivel de ejecución de los fondos disponibles se destacan las municipalidades de Filadelfia con el 6,33% y Loma Plata con 7,68%. El departamento de Presidente Hayes usó el 48,84% de los fondos, siendo las peores las municipalidades de José María Brugués con 5,73%, Villa Hayes con 13,72% y Puerto Pinasco con 23,84%. En Itapúa la utilización de los recursos fue del 56,82%. Los municipios de menor nivel de ejecución fueron Nueva Alborada con 6,76%, San Cosme y Damián con 7,49%, Encarnación con 28,25%, Ohenau con 32,22% y General Artigas con 32,14%. En Central fue del 64,06% y las ejecuciones más bajas se dieron en Lambaré con 21,69%, Limpio con el 32,54%, Itá con 43,11% y la Gobernación de Central con 48,05%. Amambay ejecutó el 68,76%, siendo las ejecuciones más bajas las de Pedro Juan Caballero con el 36,39%, Municipalidad de Cerro Corá con 39,5% y la Municipalidad de San Japritá con el 52,95%. En Alto Paraná fue del 66,5%. Entre los municipios de menor nivel de ejecución se encuentran las municipalidades de San Cristóbal con el 32,08%, Ñacundaí con el 27,69%, San Alberto con 25,94%, Iruña con 22,96%, Baracayú con 20,48% y Naranjal con el 16,7%. En el departamento de Concepción, la ejecución en el 2022 fue en promedio del 65,82%, distribuidos entre los distintos municipios y la gobernación. Entre las administraciones de menor nivel están la Municipalidad de Paso Horqueta con 4,83%, la de Loreto con 17,82% y la de Belén con una ejecución del 27,63%. En Caazapá,
que lidera la lista de los departamentos con mayor índice de pobreza, el uso de los fondos para la alimentación escolar fue solo del 68,19%. Entre las instituciones con baja ejecución se encuentran la Municipalidad de San Juan Nepomuceno con 30,99% y la Gobernación de Caazapá con el 49,26% de ejecución. En San Pedro, el segundo departamento con mayor pobreza, la ejecución fue del 73,55%. Entre los distritos que peor utilizaron los fondos figuran Antequera con 18,23%, General Elizardo Aquino con 30,9%, Guayaibí con 35,71% y San Pedro del Ecuamandiyú con 0% hasta el primer semestre del año 2022. Mientras que Alto Paraguay ejecutó el 74,14%, las administraciones comunales de menor nivel se destacan las municipalidades de Bahía Negra con el 0% y Fuerte Olimpo con 17,81%. El tercer departamento con mayor pobreza, Caaguazú, utilizó el 79,0% de los fondos disponibles. Entre los distritos con pésima gestión aparecen Repatriación con 17,8%, Dr. Cecilio Báez con 24,9%, San Joaquín con 41,5% y 0% de ejecución en almuerzo en Santa Rosa del Mutuú y 0% de ejecución en obras, Dr. Cecilio Báez y Repatriación. En Paraguarí la ejecución fue del 78%, siendo las peores municipalidades las de María Antonieta con 28% y Carapeguá con 47%. El departamento de Ñeembucú ejecutó el 78,88% de los fondos, de los cuales Alberdi registró el 31,53%, Villafranca el 42,29% y Villa Alvin el 55,33%. Con mayores ejecuciones aparecen Guairá con el 80,40%, Misiones con el 81%, Cordillera con el 81,35% y Canindeyú con 81,95%. Las falencias detectadas. Durante la fiscalización, la Contraloría detectó varias falencias en los distintos municipios analizados. En J. Augusto Saldívar, Departamento Central, el programa de alimentación escolar no fue sostenido durante todo el año lectivo del ejercicio fiscal 2022, teniendo en cuenta que de un total de 188 días hábiles del citado periodo, solamente proveyó el almuerzo escolar para 97 días. En Hernandarias, Departamento de Alto Paraná, solamente proveyeron el almuerzo escolar en las instituciones educativas para un total de 112 días. Así también, el municipio no dispone de documentos e informes que avalen fehacientemente los procesos de entregas en cuanto a la calidad y cantidad de los productos recibidos. En la localidad de Jesús, departamento de Itapúa, de un total de 188 días del año lectivo 2022, la administración municipal solamente proveyó el almuerzo escolar para un total de 21 días del calendario lectivo de dicho periodo. En Lima, departamento de San Pedro, se retrasó al hacer el llamado y por ende la provisión de los ingredientes en las instituciones educativas recién se dio a finales del mes de septiembre del 2022. En Fram, departamento de Itapúa, también se realizó la provisión de los ingredientes alimentarios de manera tardía, recién a finales del mes de mayo del 2022 y solo para 82 días de clases. Tampoco los insumos fueron proveídos en su totalidad. En Caraguataú, departamento de Cordillera, se firmó un contrato con la empresa Menro S.A. que solo contempló 43 días para la prestación del servicio del almuerzo escolar. En General Artigas, departamento de Itapúa, se inició la provisión de los ingredientes en las instituciones educativas recién a finales del mes de julio del 2022. En Bellavista, departamento de Itapúa, se comenzó a entregar el alimento escolar a finales del mes de mayo del 2022 y solo para 43 días de clases. Y en Itapúa Potú, departamento de Itapúa, se suscribió contrato con la empresa LACMI S.A. para la provisión de almuerzo escolar a pesar de que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolvió que la adjudicación se anule a causa de que la empresa no cumplía los requisitos de capacidad financiera. Bueno, hago la salvedad, doctor, porque acá también me están consultando que este informe, recién lo dije, pero lo vuelvo nomás a repetir, de que todos estos datos expuestos acá en este informe, los sacamos del informe de
de la Contraloría General de la República, que son informes públicos, está en el portal. Está en el portal de libre acceso para todos. De libre acceso. Todos los que quieran acceder a este informe lo pueden hacer ingresando al portal de la Contraloría General de la República. Y cualquiera, porque acá también me escriben empresas proveedoras, etcétera, etcétera, algunos municipios, todos los que se han sentido aludidos, mencionados, pueden hacer uso de su derecho a réplica, que es lo que siempre repetimos en este espacio. Doctor, ¿qué estos municipios que aparecen y con estos porcentajes, el retraso, cómo se puede determinar si efectivamente hubo ese retraso cuando hay casos que ni siquiera tienen el antecedente de la realización de esa licitación? Bueno, primero que nada, he aquí la importancia de este informe. Esto no solamente revela un hecho que está ahí, que es palpable, esto revela o demuestra cómo se puede hacer para seguir mejorando en la distribución del almuerzo escolar. Este informe le va a servir a la nueva autoridad para que pueda rediseñar este sistema de almuerzo escolar. No, el equipo auditor no solamente se constituyó ante los municipios o ante las escuelas, sino que realizó entrevistas a padres de familia, a vecinos. Se pudo constatar que en algunos lugares la comida sobra, en otros lugares falta. En el mismo municipio, en la misma localidad, algunas escuelas reciben, otras no. O sea, falta ese sistema de distribución o de organización, pero que pueda hacer que el almuerzo escolar llegue de manera efectiva para todos los niños y para aquellos niños que realmente necesiten. Otro problema que se pudo descubrir con esto es que el niño algunas veces no se va a la escuela, pero para la hora de la comida se va. Y ahí surge un gran problema, puesto que en la lista se encuentra ausente, pero sin embargo el niño comió. Y los profesores explican, no le puedo dejar no dar de comer a este alumno, si no, no comen todo el día. Pero en los papeles, en el papel frío, ese niño no debió haber comido. Porque figura ausente. Porque figura ausente. Entonces, este sistema que hoy está debe ser rediseñado en base a este informe para poder llegar de manera efectiva y eficaz. Claro, ¿para ese rediseño necesitamos modificar la ley? No. Absolutamente no. El sistema de almuerzo escolar que estamos viendo ahí se reglamentó a través de una resolución del MEC. Eso todo puede hacerse a través de una resolución nada más. No se necesita ninguna modificación. Es solamente saber dónde llega hoy, dónde no llega, dónde falta, quién rechaza, quién no rechaza y dónde sobra. Y dónde sobra. Es más, también prever otra de las situaciones que... ¿En este informe está eso? Sí, está. O sea, por eso decís que este es un informe que le va a servir. Que le va a servir a la, ya no a esta administración que se va en 8 días, ¿verdad? Pero a la que va a asumir. Por eso es que queríamos hablar, por lo menos, no sé, con Federico Moreno nos quiso atender, ¿verdad? Un poco no para exponerlo, sino para que también tengan presente esto, porque es una herramienta extremadamente útil, ¿verdad? Ustedes 6 meses de trabajo hicieron, ¿verdad? Sí mismo. Porque ¿qué es lo que se pretende también con esto? A ver, por un lado, por supuesto que si hubo casos de daño patrimonial, de malversación, de desvío de dinero, han remitido las denuncias correspondientes al Ministerio Público para que los responsables asuman las consecuencias. Pero lo otro también es una cuestión de eso que estás mencionando, doctor, de reorganizar esto y que esa cantidad de dinero que en estos últimos 10 años el Estado ha invertido en concepto del almuerzo y la merienda escolar en el marco del FONACIDE haya servido para algo. La cantidad, no solamente para que algunas empresas hagan el gran negocio y hoy sean multimillonarias, ¿verdad? Sino que cumpla ese rol social que me parece era el espíritu. Por eso nosotros muchas veces hemos hablado del tema FONACIDE, hasta qué punto esta ley sirvió o no. Yo creo que en el análisis, ahora que tiene vigencia hasta el 2024, me dijiste, y ¿verdad? Se prorrogó por un año más. En realidad hasta este año, ¿verdad? Pero ahí tenemos que hacer un análisis frío, ¿verdad? Yo supongo que
por la cantidad de niños que llegaban a recibir este alimento, se pudo haber justificado. Pero si se hubiese apretado en el control y en la eficiencia en el destino de este recurso, a lo mejor el resultado hubiese sido diferente. Claro, y en este caso el resultado más que nunca es lo que vale, porque estamos hablando que son niños que la única oportunidad que tienen para comer es cuando se van a la escuela. Tengo que hacer una pausa. ¿Podrías quedarte un rato más? Va a estar Miguel Marecos con nosotros. Sin problema. Sí. Hacemos una pausa cortita a la vuelta. Ya le vamos a saludar a Miguel Marecos del Sindicato Nacional de Directores. Ellos también, a propósito, recogieron esta denuncia, este informe de la Contraloría y han acompañado al Ministerio Público para que se haga la investigación correspondiente. Entonces me parece interesante también escucharlo. Pausa, ya venimos. Y aprovecho también para agradecer por el traje de esta noche a Gilardini, este traje que estoy luciendo hoy. Muchas gracias a Gilardini. Doctor, acá me consultan, ¿por qué solo se le hace la denuncia a los intendentes y los ministros de educación que fueron pasando? ¿No hay una responsabilidad allí? Acá también se hizo el reporte en cuanto a la auditoría realizada al MEC. Existe también una denuncia remitida a la auditoría realizada al MEC. Eso ya está también en el Ministerio Público. Lo que pasa es que en el interior, los encargados de la supervisión y la distribución y del control son los intendentes. Y en Asunción, los responsables de ese control estaban en las escuelas, en los directores. Ya. Bueno, está con nosotros Miguel Marecos, titular del Sindicato Nacional de Directores. ¿Qué tal, Miguel? Don Jorge, buenas noches al compañero de la Contraloría, a la amable audiencia y a las órdenes. Vamos a compartir un informe y después charlamos, ¿te parece? Perfecto. Y te le agradecemos al doctor también que nos acompañe. La Contraloría reportó a la Fiscalía más de 30 casos vinculados a la provisión de merienda escolar y almuerzo escolar, ¿verdad? Los dos. Almuerzo escolar es el nombre. Luego se divide, puede ser el almuerzo, la merienda, la colación. Sí. Está bien. A ver, el informe. Contraloría reportó a la Fiscalía más de 50 casos vinculados a la provisión de merienda escolar. En lo que va de este año, la Contraloría remitió más de 50 formularios de reportes de indicios de hechos punibles respecto a las auditorías realizadas por la institución a distintas municipalidades del país en cuanto a la gestión del almuerzo escolar durante los años 2021 y 2022. En el caso de Ciudad del Este, la comuna efectuó pagos a la firma proveedora FASB, sin que la misma haya presentado los formularios de las personas vinculadas al cumplimiento del contrato de la identificación del personal, de acuerdo con el reporte enviado al Ministerio Público. Así también se detectaron inconsistencias en las informaciones obtenidas del personal de las empresas proveedoras en cuanto a la cantidad de empleados. Además, la Municipalidad Esteña efectuó pagos a proveedores sin que estos hayan presentado la documentación exigida para el efecto. Igualmente existió la falta de control del municipio respecto al cumplimiento del requisito del pago del salario mínimo vigente por parte de la firma contratada. Por otro lado, la Municipalidad de San Joaquín, departamento de Caaguazú, fue reportado por atraso, insuficiencia y falta de provisión de los kits de alimentos durante el 2021. Además, realizó un llamado por la vía de la excepción y la proveedora adjudicada no proveyó los insumos adecuados tales como utensilios, elementos de aseo, entre otros. El municipio de Mingaguazú tampoco cumplió con las formas y condiciones del pago al proveedor, no realizó el control de la entrega de los alimentos y los alumnos de una escuela no recibieron el almuerzo durante el 2022, pese a que la entrega estaba comprometida en un contrato. La comuna de Iruña no remitió los formularios de información del personal de la proveedora de almuerzo escolar FASB Import-Export, siendo esto un requisito establecido en el pliego de bases y condiciones. Corpus Christi de Canindeyú realizó pagos por alimentos escolares sin que exista la certeza de la entrega efectiva de los mismos al no detallarse los insumos entregados en las notas de remisión dadas por el proveedor. Yacecañí de Canindeyú realizó desembolsos por más de 400 millones de guaraníes sin solicitar documentación respaldatoria ni tampoco requirió a las entidades beneficiadas sus rendiciones de cuentas, en tanto que RI Tres Corrales
de Caguazú está en la mira por la falta de control en la recepción de los kits alimentarios. En cuanto a la fiscalización realizada por la Contraloría, al Ministerio de Educación y Ciencias también denunció ante la Fiscalía la importante cantidad de sobrantes de alimentos pagados sin que se pueda corroborar la redistribución o el destino final de los mismos en 12 instituciones educativas. Sobraron casi 2.000 raciones el año pasado. En la escuela y colegio Gaspar Rodríguez de Francia se detectó que la cantidad de alimento entregado era mayor a la asistencia presencial de los alumnos, como así también de la planilla de retiro de los kits, lo cual da el indicio de un perjuicio patrimonial de 119.532.305 guaraníes. Otro reporte de la Contraloría expone además que entre los años 2021 y 2022, un total de 54 instituciones municipales no hicieron sus llamados de alimentación escolar en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas por un importe total de adjudicaciones de 19.250 millones de guaraníes. Además, 24 municipios cuentan con un identificador inexistente, según el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y el portal de datos abiertos de la Contraloría, lo cual equivale a un total de adjudicaciones por 10.856 millones de guaraníes, mientras que 5 municipalidades cuentan con un identificador que no le corresponde por un valor total de adjudicaciones por 1.698 millones de guaraníes. Estos y otros reportes más deberán ser evaluados por el Ministerio Público para determinar si amerita o no la apertura de una causa penal contra los municipios que habrían cometido las irregularidades detectadas por la Contraloría. Total nos dijiste ahí 150, ¿verdad? Desde el 2019 a la pero fecha. este año es 39 lo que directamente tiene 50. que ver. Con almuerzo escolar, 39. Con almuerzo escolar 39, pero con Sí. FONACYDE en general 50. 50. Entonces va a Así puntualizar este año nomás. Así ¿no? mismo. Solo 23. 23. Así ¿verdad? mismo. Impresionante. Así mismo. Por eso te decía doctor la necesidad de hacer el seguimiento, ¿verdad?, de estos casos. Miguel, ¿qué hacemos ante esto? Y la verdad que es un carnaval de despilfarro, de burla a la familia y lucrar con la necesidad de los niños. Es lo peor, Jorge. Lucrar con la necesidad de los niños. Acá el doctor, el informe de la Contraloría, que no es nuevo porque hicieron otros informes anteriormente, casos como Miguel Prieto, que tiene más de 30 denuncias, de las cuales muchas son por el tema del FONACYDE, más de 46.000 millones. Hoy es una prueba de fuego para mí. Primero, para el fiscal general del Estado, que demuestre realmente que tiene los pantalones largos y que va a hacer lo que le pidió el pueblo, que es por lo menos investigar, castigar y apresar a estos intendentes, porque ellos se burlan de nosotros. Y lo otro es, me gustó lo que anteriormente dijiste y le dijiste al doctor, el gran trabajo que tiene el presidente de la República, Santiago Peña, con el ministro, con el amigo Luis Ramírez, de por fin hacer un cambio radical en 2 temas fundamentales. Uno de ellos, que es el tema de ahora, que es el tema de alimentación escolar, y el otro de infraestructura. Peor de lo que estamos no podemos estar. Y también voy a decir algo que dijo el doctor, que nos toca a nosotros porque estuve viendo. Hay algunos directores sumariados en el MEC, justamente por informe de la Contraloría. Eso es bueno decir. Conste que en Asunción nosotros controlamos, ¿verdad? Y es el único lugar donde la cobertura es de febrero a noviembre. Almuerzo escolar hablo. El resto en el interior es un desastre. 1 mes, 2 meses. Ahora, lo dije el otro día en broma, pero creo que voy a hacer en serio la nota al ministro entrante, donde vamos a pedir un martillo para romper esa chipita, viejo. Miles de niños sin dientes. Vimos un video de una directora que estaba... Da pena, Jorge. ¿Este es el país que queremos? No. El presidente tiene una gran responsabilidad y el fiscal general del Estado de dar una respuesta ciudadana. Esa reorganización mencionada acá el doctor parece interesante, ¿verdad? Esta es una herramienta ya
hecha, un trabajo ya realizado por la Contraloría, ¿verdad? Que yo supongo que... No es difícil, Jorge. No es, ¿verdad? No, No no. es. Yo le voy a dar, incluso estamos pidiendo después, ya hablamos con Luis Ramírez, tener una reunión con él y si el presidente está disponible también, para articular la solución a futuro. Acá pasa por dos ejes fundamentales, Jorge. El primer eje es el control. El control. ¿Por qué? Porque usted sabe mejor que yo, doctor, y le digo a la ciudadanía por si no lo sabe, cómo se hace la rendición de cuentas de los intendentes. Con una nota y en un soporte magnético. No se juzga el contenido del documento contable. Lógicamente ellos hacen sus rendiciones públicas en su municipio, mira acá está el informe, muestra la nota. Pero esa escuela se está cayendo porque el material fue de cuarta calidad. Pasa mucho por ahí. Y también el otro tema, porque el Ministerio de Educación tenga injerencia dentro de lo que es el municipio y la gobernación con los intendentes. Educación. Yo creo que por ahí pasa. Con esas dos cosas mejoramos bastante. Esta ley tiene vigencia hasta el próximo año, ¿verdad? Ahí tenemos que replantear. Yo hasta ahora no escuché un debate en serio sobre este tema. Así es. Yo decía, en estos 10 años, ¿viste los volúmenes de dinero que se invirtió? ¿Valió realmente la pena? Yo supongo que sí, ¿verdad? El momento en que, si bien no llegó de la manera que tenía que llegar, pero el momento que un porcentaje alto de niños se beneficiaron, a mí ya se justifica, ¿verdad? Pero se pudo haber utilizado mejor toda esta cantidad de dinero. Y el tercer elemento, Jorge, permíteme que te interrumpa, no menor. Te pregunto a vos, le pregunto al doctor, ¿cuántos intendentes están presos? Creo que fue Cárdenas el único que estuvo por ahí un rato y después salió. Pronto y barata justicia. Da pena decir, hay que decirlo. Alguien tiene que encarar la solución desde el gobierno. Y tenemos 5 años para empezar a cambiar. Porque ningún intendente está preso. La Contraloría hace su trabajo con los pocos recursos humanos que tienen, ¿verdad? En forma aleatoria. Ministerio Público. Pero imagínate esto que dice el doctor, desde la era ahora del actual Contralor, ¿verdad? Sí, mirarlo. Más atrás, sí. Más atrás. Pero ahora nomás, 2019, hasta este año hay 150 denuncias. Sí. 150 y lento avanza, ¿verdad? Lento. El único caso que ya tenemos confirmado donde hubo condena fue el caso de Arroyito, que fue como consecuencia de una denuncia de la Contraloría del año 2020. Así mismo. O sea, son dos, el de Lambaré y el de Arroyito. Con Cárdenas, ¿te acuerdas? Sí. Hay dos cuestiones acá. Ese es el mensaje que se tiene que dar, ¿verdad? El que desvía, el que toca la plata así adentro. No hay discusión, ¿verdad? Lo que pasado en estos 10 años y hemos visto, hay muchos testimonios de eso, cómo algunos intendentes se han enriquecido con esto y nada, no pasó absolutamente nada. Entonces el que asume dice, podría hacer nomás yo lo que quiero con este recurso total, a lo mejor me viene un informe de Contraloría y después termina, ¿verdad? Y ahí está la mano del futuro ministro, el ente rector de la política educativa, Ministerio de Educación. ¿Quién está a la cabeza? El ministro de Educación tiene que ser el líder, en el buen sentido de la palabra, porque pasa mucho también esto, Jorge, por el tema de educación. ¿Por qué digo educación? Sube un intendente, él es caudillo nomás. No tiene conocimientos técnicos como tenemos nosotros sobre ejecución presupuestaria, UOC, etc. O rendición de cuentas. O rendición de cuentas. Entonces, ahí tiene que entrar el ministro de Educación con su equipo. No él precisamente, pero él tiene que dar la orden de trabajar con los intendentes. Yo soy un convencido de que tenemos que seguir con los municipios y gobernaciones, pero vamos a educarles. Y como vos decís, Jorge, mira, si haces esto, te va a pasar esto rápido. Y si te alineas, porque las empresas lógicamente van a ganar dinero, pero no hace falta de una vez hacerse rico a costa de los niños. Ustedes no tienen una matriz, o sea, para rendir cuentas sobre este en sí, particular. Existe un formulario que se llena, está la resolución CGR que te indica los pasos a seguir. Nosotros realizamos, es más, se calendariza las visitas a distintos municipios donde se le da cursos de capacitación. Eso es constante en la Contraloría. Existe ese formulario que se llena, que te indica punto por punto cómo hacerlo, y aparte de eso están las clases que se realizan, ya sea dentro de la Contraloría o cuando el equipo se va a visitar al interior. Esas clases están programadas y son oficiales. Esas visitas, doctor, una pregunta, discúlpame, ¿lo están haciendo en forma aleatoria
en base a las rendiciones de cuentas que presentan los municipios? O sea, llegan de sorpresa. Bueno, señores, aquí vamos a mirar un poco esto, ¿o no? No. In situ. A lo que me refiero es a la instrucción que se le está dando, o la capacitación que le estamos dando a la Intendencia. En cuanto a la rendición de cuentas, sí es aleatoria. Es aleatoria. Se reciben los documentos, se da un primer control preliminar. Y si ahí ya surge algo, se ordena la instrucción, o sea, se ordena una auditoría especializada. Pero es aleatoria, es imposible controlar sí. todo de una vez. Mira este monto que está en el informe de Contraloría. Todo lo que, claro, todo lo que nosotros publicamos en nuestro informe está en el dinero desembolsado en concepto del FONACIDE. Escucha esto, Miguel. Del 2012 al 2022. Redondeo en dólares, pues ya no sé ni pronunciar esto. 17.000 billones de guaraníes. 3.252 millones de dólares. Tema FONACIDE, de los cuales el 25%, ahí está, de los cuales de ese monto, 25% para almuerzo escolar. ¿Cuánto es 25%? Números más, números menos, 750 millones de dólares. En los últimos 10 años. En los últimos 750 millones de dólares en los últimos 10 años. FONACIDE, en total, para los otros rubros también, infraestructura, FEI y compañía, 3.252 millones de dólares. Y ahí es donde yo digo, le preguntamos a quien hoy está en la dirección de infraestructura del MEC y te hace un relevamiento de datos de la situación de aulas. Te dice 6.000 están a punto de caerse. Te dan otros números. Entonces la pregunta que le hacemos es, ¿cuánto es lo que necesitamos para poner en condiciones Tomimbipape de escuela? Para que te motive irte a dar clases, ¿verdad? Sí, porque sí. Si vos ves que tu escuela está cayendo a pedazos, ¿qué motivación vas a tener para ir? No tenerlo motivación, ¿verdad? No hay el sentido de la belleza allí, ¿verdad? La belleza como me enseñaron, el esplendor de lo verdadero es. Ahí vos te bañas nandí, todo así, todo manchado, no hay ninguna motivación. ¿Cuánto necesitamos? 500 millones de dólares. ¿No? ¿No sabes eso? 500 millones de dólares. Y nosotros en 10 años, FONACIDE, en 10 años, 3.252 millones de dólares. De Catupipe 500 Yaipurú de ese monto y poníamos en condiciones que brillen las escuelas públicas de nuestro país. ¿Dónde se fue? Por eso yo digo, de esta inversión de la ley del FONACIDE, 3.252 millones, 25% para el almuerzo escolar, entiendo, 750 millones de dólares. Quizás comieron los niños, es cierto, o carulo la criatura. Pero el resto, ¿cómo es que nos hemos utilizado para poner en condiciones las escuelas y colegios, Miguel, que tanto recorriste, que hiciste fotografía, que hablaste con tus colegas, con los directores que se fueron a la fiscalía? ¿Cómo se explica esto? Yo vuelvo a repetir lo que siempre digo. Pasa mucho por el que está al frente del Ministerio de Educación, Jorge. Lastimosamente, si nos remontamos a muchos años atrás, hacer un análisis de los ministros que estuvieron. Sí. ¿Quiénes tienen el perfil de Luis Ramírez? Y no necesito cepillarle a él. Es mi paralelo. Él es el presidente de los colegios privados, yo el público. Todo el día nos peleábamos antes, pero construíamos. Pasa mucho porque el ministro, por eso dije hace rato, va a pasar porque Luis Ramírez entienda el problema rápidamente y articule un equipo y logre reducir en lo que resta nomás. Porque ojalá no sea un discurso nomás del presidente Peña. Pero Luis Ramírez, hace 2 programas estuvimos hablando con él, nos dijo, yo hablé con el presidente y él me dijo, yo voy a liderar contigo el proceso de la educación. Yo voy a liderar. Sí. Y eso le decía, yo me siento muy motivado, dice, que le tenés al presidente de la República. Sí. Pues, ojalá no sea un discurso nomás, ¿verdad? No, porque ya tuvimos este gobierno que se está yendo ahora en una semana, Miguel. Yo me acuerdo en ese acto en la explanada, allá del Palacio de López, la educación va a ser una causa nacional, dijo. Sí, señor. Vamos a ir, a Peta le puso como ministro de Educación, 3 años perdimos el tiempo con ese ministro que logró conquistar la enemistad de toda la comunidad educativa. Y me quiso llevar con él, y le dije algo simple. Vos venís a la policía caminera, le dije. Decime los 4 pilares de la educación paraguaya y empezamos a hablar. Se enojó conmigo. O sea, lastimosamente no tuvimos suerte. Pero miremos para adelante, Jorge. Miremos para adelante, independientemente del castigo y demás.
Ojalá. Tengo que hacer una pausa, la última, cortita, ya venimos. Negra, me ponen acá, la inversión en infraestructura, la mayor parte de este monto que vivimos es un fracaso. Un fracaso. Coincido. En estos 5 años de gobierno, de las 8.500 escuelas públicas del país, apenas 2.500 fueron refaccionadas, de las cuales 1.683 estuvieron financiadas con recursos del MEC y el resto con dinero de los municipios. A esto se suma 12.000 aulas están a punto de derrumbarse y unos 3.000 sanitarios se encuentran en pésimo estado. 450 baños letrina que tenemos hoy. Doctor, para ir redondeando, me dijiste para el control del gasto público, ¿verdad? Sí. Se llama la utilización, ahora que está tan, no digo de moda, ¿verdad? Es una herramienta que tendríamos que también nosotros utilizar en favor del control, ¿verdad? La inteligencia artificial. Asimismo, hace 1 año y medio el señor Contralor se propuso poder implementar en la Contraloría lo que es la inteligencia artificial. Está buscando por todos lados el presupuesto para poder implementar un sistema que va a permitir no solamente mejorar el gasto público, sino que va a hacer que el control, que hoy es ex post, sea concurrente. Es decir, vamos a poder controlar desde el inicio ya las irregularidades. No sobre hecho consumado. No sobre hecho consumado. La idea va a ser, notamos que según nos informa nuestra máquina que alguien va a adjudicar, si no debe adjudicarse, ya la vamos a informar al ente, como para que corrija eso. Y vamos que a poder sepan que hacer están un siendo seguimiento monitoreados. y vamos a poder hacer un seguimiento incluso de las obras, el día al día, para saber si hubo avance, si no hubo avance. Todo eso nos va a permitir la implementación de este sistema, pero bueno, estamos buscando y luchando por conseguir el rubro, y que no es mucho dinero, pero no tenemos hoy. Y ahí es donde decimos, si mencionó Peña, vamos a suprimir el ministerio que está de adorno, entre paréntesis, en 10 años nunca se ha encontrado ningún hecho de corrupción, redireccionar recursos para esto que vos estás diciendo, Ojalá, ¿verdad? ojalá. No sé cuántos funcionarios tiene el Ministerio Anticorrupción, creo que 16 directores ahí, haciendo qué cosas no sabemos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que presentaste hoy? ¿Qué te vi ahí en una publicación? Sí, presentamos un pedido urgente de investigación para consolidar el informe de la Contraloría al señor Fiscal General del Estado. Le dimos un plazo, ¿verdad?, para que la ciudadanía sepa que la Fiscalía General del Estado está trabajando. Eso es lo que presentamos hoy. Hartos de esta corrupción, Jorge. Claro, ustedes tomaron conocimiento de este informe de Contraloría, sí, señor, y eso se fueron a acompañar también, ¿verdad? A Porque de hecho del ellos ya económico remitieron, ¿verdad? Como hicimos aquella vez, recordarás vos, con esta empresa que ganó la adjudicación de 75 instituciones en 5 departamentos. No me acuerdo el nombre del ingeniero Palumbo, creo que era, ¿verdad? Después de un tiempo X no hizo absolutamente nada, ¿verdad? Y bueno, hicimos la denuncia a la Fiscalía rápidamente, entró otra vez el MEC y ahora creo que ya otras empresas están haciendo. Pero vamos a seguir así. Y otro tema, Jorge, importante, que quiero que en algún momento me invites para debatir, es el tema de la conectividad. El tema de MITIC de Copaco. 95% de conectividad, dicen ellos, nosotros tenemos 40%. El resto es una tragada de plata peor que este tema del FONACIE. Cuando hablaste, doctor, el tema de optimizar inteligencia artificial, 6 meses le llevó a hacer este informe de auditoría, el tema del uso del dinero del FONACIDE. ¿Cómo están ustedes en materia de recursos humanos? Nosotros estamos totalmente limitados. Los equipos auditores se parten en 3. Varias de nuestros compañeros han caído durante el COVID, muchos están enfermos. Estamos realmente humanamente sobrepasados, pero a pesar de eso se continúa y se sigue adelante. Nunca va a ser suficiente, evidentemente, pero estamos en la función pública y sabemos qué tenemos y con eso nos vamos batallando. No hay excusas para eso. Estamos limitados, pero no hay excusas, se hace lo que se puede. Porque yo te mencionaba recién, ¿verdad? 260 redondeando, ¿verdad? Pues siempre van sumando los municipios, sí, por cierto, ¿verdad? 260 municipios. ¿Cómo haces? ¿Cuántos auditores necesitas para controlar todo eso? No te va a dar es imposible, ¿verdad? Ahora, con esta auditoría que realizamos de almuerzo escolar, se dispusieron 65 auditorías, para los cuales estuvieron involucrados 4 direcciones generales. Y en estos 6 meses ellos se dedicaron exclusivamente a eso. A medida que iban a terminando su trabajo, ya
estaban dedicadas a otra auditoría. Y así se van haciendo. Y el otro paso tema a paso. importante también, no sé si usted tiene el dato, ¿cuántos intendentes hoy no pueden retirar el dinero del Ministerio de Hacienda por no presentar? ¿Y qué es eso? Es perjuicio también. Y son muchísimos intendentes. Sí, así mismo. Se acabó con ese tema de que no... eso hizo auditoría del Ejecutivo, ¿verdad? Eso que te mencionaba, lo del exigirle al Ministerio de Hacienda que si no hubo rendición... Ahí, esto es una cuestión muy que delicada. ahora es un punto que mencionó acá el doctor que alguien nos tiene que explicar, ¿verdad? Anteriormente, vos te acordarás cómo se estableció esos colores, Sí, Auditoría General del Poder Ejecutivo. Estaba una mujer ahí, no me acuerdo el nombre, una mujer estaba en la Auditoría del Ejecutivo, siempre hablábamos con ella. Y me dice que está en rojo, Hacienda tiene la comunicación, nosotros Auditoría del Ejecutivo le pasamos a Hacienda, no le libera el fondo, hasta que rinda cuenta. Sin embargo, en estos 5 años, hubo municipios que no rindieron cuenta, por lo mismo le seguían transfiriendo recursos del FONACIDE. ¿Quién nos tiene que explicar eso? Hacienda. Hacienda no Hacienda, tiene... evidentemente. Otra solución le pasa al MEC. Le pasa al MEC ese dinero que yo sé que es lo mismo que infraestructura pasar a obras públicas. Estoy muy de acuerdo con eso, pero bien planificado. Intendente que no rinda, etcétera, por algún motivo, bueno, el MEC administra. El MEC tiene capacidad para administrar en un municipio y va a tener más seriedad otra vez encima. O sea, es una discusión, ¿verdad? Sí, todavía pendiente por el tema de la descentralización, exacto, que la idea del FONACIDE era descentralizar, ¿verdad? Y que las comunidades controlen. Sí. Un elemento, y cerramos con esto, interesantísimo que dijo el doctor Ortega, Miguel, que algunas comunidades ya han reaccionado a partir del informe en la Contraloría y les pidieron a ustedes sigan investigando lo que enviaron a la Fiscalía y háganle el seguimiento. Convengamos que eso también era el espíritu de la ley del FONACIDE. Pero no en todos los casos. Claro, no, por supuesto. Te digo, por supuesto. Si vos tenés intendente, vuelvo a repetir, con nombre, apellido y de frente, miro, si vos tenés 30 denuncias de malversación, intendente de Ciudad del Este en este momento, y no actúa la justicia, claro, ¿para qué estamos acá discutiendo? Eso también hay que analizar. Sí, totalmente. Doctor, gracias por tu tiempo. Un placer, a las órdenes. Miguel, vamos a seguir hablando. A las órdenes. Bueno, nos vamos. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo martes, si Dios quiere. Buenas noches.